Hola amigos de YouTube, hoy les traigo los capítulos 13, 14 y 15 de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, espero que los disfruten y si es así, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos. Dicho esto, comencemos. Capítulo 13. Solo pasaba por aquí, parte 1, más allá del gran bosque que se encontraba al este de Diento, los primeros rayos del sol iluminaban los muros de la ciudad. Los signos de actividad podrían ser vistos mientras la ciudad despertaba silenciosamente. En el corazón de Diento estaba un castillo de propiedad del marqués. En el interior, un anciano estaba sosteniendo su cabeza entre las manos. Con el cabello blanco que llegaba a su espalda junto con un bigote blanco en su cara, el maestro del castillo era este hombre corpulento, el marqués Tritón de Diento. ¿Por qué? ¿No decía el informe que dos basiliscos gigantes aparecieron cerca de Rubierute? ¿No debería la presencia de tales monstruos arrojar el territorio en un desorden considerable? La razón que inclinó la cabeza de Tritón se debió al informe que su espía en Rubierute había entregado esta mañana. En el informe, uno de los dos basiliscos al parecer había sido sometido por un grupo de aventureros. Después de eso, decía que los aventureros se unieron con 150 soldados para someter al segundo. Sin embargo, se dijo que habían sufrido grandes pérdidas cuando intentaron derrotar al segundo basilisco por parte de los 5 aventureros y los soldados enviados como exploradores. La fuerza principal, por otra parte, recibió bajas menores. Bueno, Mensajero Dono del Este dijo que la técnica era todavía muy experimental, y que no se debía esperar mucho de las manos de los subyugadores de monstruo, aunque, que uno de ellos fuera derrotado por un grupo aleatorio de aventureros, debe ser la maldición de mala suerte. Si los soldados hubieran tenido que hacer frente a los dos basiliscos de forma simultánea, entonces, más del doble del número de personas hubiera caído. Una buena cantidad de daño hubiera sido hecha. Mientras dijo Tritón, un hombre con una cara pálida que parecía estar nervioso dejó escapar un suspiro. Sus manos se movieron para alisar su cabello, ocultando las partes de la cabeza donde el cabello era delgado. Era el cónsul de Diento, Kirus Dorman. No hay manera de ellos hayan tenido 30 escudos hechos de mitril, que poseen un alto nivel de resistencia a la magia, Tritón murmuró con resentimiento. En cuanto a este informe, en relación con el cebo para la captura de la mercancía establecido por nuestro enlace en la ciudad, parece que el cebo no fue tomado, ni siquiera fue capaz de reunirse con la otra parte. Aunque la cantidad está bien por ahora, pero también se está agotando el cebo. Si no se toma otra medida inmediatamente, sin una persona experta en la captura de bestias espíritu, será difícil capturarlas. Viendo el informe, la cara de Tritón se hizo aún más amarga. El número de cosas que no habían ido bien solo había aumentado, y la frustración acumulada causó que jalara su cabello en enojo. Maldición. El siguiente. Su base debería estar en el bosque en la base de la cordillera Calcuta. No se han contactado con nosotros. El bosque se extiende a gran distancia de norte a sur, por lo que para determinar la ubicación exacta de su base es un poco, y puesto que es difícil para una unidad de sometimiento grande pasar por la zona, es poco probable que ellos hayan sido sometidos. Sin embargo, si un poderoso monstruo fuera a bajar de las montañas, sería difícil especular qué sucedería. Ponte en contacto con el enlace de nuevo y dile que vamos a cambiar los clientes si el cebo no es abastecido. El acto de capturar bestias espíritu en sí mismo no es ni siquiera contra la ley. Kirgus, busca un nuevo socio comercial para conseguir más cebo. ¿Está bien? No hay una probabilidad de que pudieran ponernos en peligro al exponer nuestras obras a la capital pasando la información a través de los vendedores ambulantes. Shiro tenía una expresión de ansiedad en su rostro cuando él protestó, pero Tritón parecía pensar que tener una banda o dos de bandidos amenazándolo no sería nada más que una pequeña molestia. Incluso crudamente lo refutó. Cuando se trata de basura al nivel de bandidos, solo tenemos que abrumarlos con poder militar. Por no mencionar el hecho de que aplastarlos realmente generaría algo de buena publicidad. Jajaja. El vientre de Tritón se sacudió desagradablemente mientras se reía, y Kirus tomó eso como su señal para dejarlo en silencio y salir de la habitación. En el sonido de la campana de la mañana, me desperté en una cama dentro de la posada. Ponta tenía la cabeza enterrada debajo de la manta, dejando solo a la vista su esponjosa cola verde. A veces, mientras movía la boca, dejaba escapar un pequeño sonido desde el fondo de su garganta, como si estuviera comiendo algo delicioso en sus sueños. A pesar de que tenía la apariencia de un zorro omnívoro, ella prefería comer nueces y bayas en vez de carne. Desperté a Ponta al rascarle detrás de la oreja, haciendo que me empujara con una de sus patas. Abrió su boca y dejó escapar un gran bostezo.
Con un salto, ella saltó de mi hombro a su lugar de siempre, que era la parte superior de mi cabeza. A este zorro esponjoso parecían gustarle los lugares altos. Mientras Ponta estaba montada en mi cabeza, me cubrí con un gran manto negro por encima de mi armadura. Lo compré ayer cuando lo vi ofrecido por un vendedor ambulante. Ya que también cubriría convenientemente mi llamativa armadura, lo compré principalmente porque era muy adecuado para operaciones encubiertas. Sin embargo, aunque la armadura era cubierta, el manto negro junto con el casco creaba una combinación extraña. Viéndolo de otro lado, imaginé que podría pasar por una determinada persona nombrada Valer. A pesar de que ya no tendría a gente mirándome debido a mi armadura, creo que iba a terminar llamando la atención por otro motivo. Llamé al tipo de la cocina detrás de la barra mientras me iba. Ya que este lugar solo servía comida por la noche, era necesario conseguir el desayuno en puestos de la calle. Había muchos vendedores ambulantes en la ciudad, cada uno atrayendo a clientes de una manera viva. Mientras caminaba, mi visión fue cubierta repentinamente por una cola esponjosa. Ponta encontró algo que le llamaba la atención. Esto al parecer ocurría cuando ella veía algo que ella quería. Los ojos de Ponta se pegaron a una cierta dirección, y mi visión era tapada por su cola. Ajusté a Ponta de vuelta a su posición correcta en la cabeza antes de dirigirme en la dirección de lo que captó su interés. Parecía que había un lugar vendiendo sus nueces favoritas. Las cáscaras eran de un color marrón claro, y entre las grietas, nueces verdes se podían ver. Se veían como pistachos. Kyun. Ella parecía estarme rogando para comprarle algunos. Le di 5 monedas de cobre al vendedor y recibimos una pequeña bolsa de nueces. Pelaba las conchas y alimentaba a Ponta con 2 o 3 nueces a la vez, lo que resultaba en que chillaba felizmente mientras masticaba. Las cáscaras de las nueces que comía cayeron al suelo, solo para ser aplastadas por mi pie cuando caminaba. En los últimos días, había estado dando un paseo por la ciudad con Ponta en la parte superior de la cabeza. Había comprobado toda la ciudad, pero todavía tenía que encontrar alguna información acerca de los elfos esclavos que implicó el elfo. En honor a la verdad, ya que no tenía idea de dónde podía haber elfos, y ya que no podía simplemente preguntar sobre eso, caminaba por la ciudad sin rumbo. Además, dado que el encarcelamiento y la venta de los elfos era ilegal, con el fin de participar en este lucrativo negocio, tanto el vendedor y los clientes deberían poseer bastante cantidad de poder detrás de ellos. Si ese era el caso, en lugar de la zona general de la ciudad, el barrio de los nobles situado cerca de la mansión del señor feudal parecía más sospechoso. Tenía un gran número de guardias con muy poco tráfico peatonal, por lo que era difícil para una persona colarse por allí. No me malinterpreten, no estoy obligado por ningún sentido de justicia en particular. Aunque podría ser imprudente de mi parte, la verdad es que estaba simplemente matando el tiempo libre. Sin ningún tipo de propósito, bien podría haberme encerrado en mi habitación de la posada y simplemente jugar con Ponta todo el día. De todos modos, ni siquiera había pensado en especial sobre lo que haría si hubiera encontrado a los elfos capturados. Puesto que estaba tratando de no llamar la atención, creo que me gustaría ayudar en secreto si había una oportunidad de hacerlo. Cuando pensaba en cómo estaban siendo perseguidos injustamente los elfos de este mundo, me quedé con una sensación indescriptible. A pesar de que aún no había visto a alguno, ¿existen personas bestia en este mundo? A juzgar por el tono de ese elfo, si los hay, entonces podrían ser perseguidos de una manera similar como los elfos. Teniendo tales pensamientos, antes de que me diera cuenta, me encontré frente al gremio de aventureros. A pesar de que solo había estado unos días, se sentía como que una gran cantidad de tiempo había pasado. Caminar sin rumbo por la ciudad probablemente no me daría grandes resultados. Entré en el edificio, pensando que podría intentar mirar el tablón de solicitudes después de mi larga ausencia. Varios aventureros estaban esparcidos alrededor eligiendo sus solicitudes. Me acerqué también y miré alrededor para alguna solicitud interesante. De repente, algo me llamó la atención. Una búsqueda de personas desaparecidas. Los contenidos eran los siguientes. Encontrar el grupo de personas que no regresaron después de entrar en el bosque aguas arriba del río Ridel. Ya han pasado 5 días después del momento en que deberían haber regresado. El bosque, que se extendía desde la base de la cordillera del Dragón del Viento hasta el río Ridel, se conocía comúnmente el bosque del Dragón del Viento. El bosque alrededor del pueblo Rata era también parte del bosque del Dragón del Viento. El bosque que rodeaba la base noreste de la cordillera parecía estar en gran escala. Sin embargo, en el otro lado del río Ridel, el nombre del bosque fue cambiado, aunque ambos compartían la misma cordillera.
Se les dio nombres tales como Bosque de los Elfos o Bosque Perdido. La gente decía que, más allá del río, un gran bosque se extendía. Había rumores de que un monstruo fuerte había enloquecido en el bosque. También se decía que un número de elfos vivía allí. Sin embargo, actualmente no tenía intención de ocupar la solicitud. Era una petición que no recompensaba a menos que trajeras al grupo perdido o demostraras que habían muerto. Este era el tipo de solicitudes que se ponían detrás de la mente de las personas una vez que encontraban una nueva solicitud. He oído que los aventureros experimentados podrían enseñarle a los novatos con respecto a los beneficios potenciales de una solicitud utilizando ejemplos como este. Sin embargo, podía aprovechar esta oportunidad para mapear cuidadosamente el río aguas arriba. Salí del gremio, y me dirigí a la puerta este, que estaba en la dirección del bosque del dragón del viento. A diferencia de las puertas norte y del sur que tenían caravanas pasando con regularidad a través de ellas, esta puerta era mucho menor en comparación. Tenía solo aproximadamente la anchura de una carreta. Por otra parte, la puerta este estaba en las afueras de la zona roja de la ciudad. No solo el camino era estrecho, también estaba lleno de tiendas extrañas y callejones sospechosos. Si bien no había una gran cantidad de peatones durante el día, después de que el sol se ponía, las calles estarían llenas de mujeres tratando de llevar a los hombres a sus tiendas. Ya que quería evitar las cosas molestas, decidí mantenerme lejos de esta parte de la ciudad por la noche. Por otra parte, con mi cuerpo en la forma en que estaba ahora, incluso si visitaba una tienda de ese estilo, no tendría sentido. Salí por la puerta este, caminando sobre los dos puentes de madera, e hice mi camino ascendente directo al río Ridel. Al este estaba el bosque del dragón del viento que se extendía durante 20 kilómetros. Sin embargo, con Dimensional Step, pude cubrir esa distancia en menos de 5 minutos. Cuando entré en el bosque, Ponta comenzó a mover su cola alegremente. Era el pelaje de color verde claro, un rasgo desarrollado para vivir en el bosque. Después de todo, si había un grupo de zorros esponjosos en este bosque, tal vez Ponta querría volver con ellos. Me aventuré más en el bosque pensando un poco sobre eso. El interior del bosque no era muy oscuro. Podía ver bastante bien, pero la altura de la maleza hacía un poco difícil caminar. A mi derecha había un acantilado, y por debajo estaba el río Ridel. El sonido del agua fluyendo hacía eco en el bosque. En combinación con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas del viento, creaba un ambiente sorprendentemente tranquilo. El miedo a los monstruos hacía que pocas personas nunca llegaran a experimentar un lugar así. Continué mi caminata aguas arriba mientras disfrutaba de los rayos de luz filtrándose a través de las hojas de los árboles y el sonido del agua. De repente, una bola de pelo café apareció en mi línea de visión. QN. Ponta dejó escapar un grito infeliz mientras se movía de mi cabeza para ocultarse detrás de mi cabeza. Visto de otra manera, parecía que era alguien que llevaba una bufanda de bisón. La bola de pelaje, que era del tamaño de un oso grande, comenzó a moverse. El sonido de algo crujiendo se resonó en toda la zona. Cuando me di cuenta de esto, el oso pardo se puso de pie sobre sus patas traseras. Pero el oso que se puso de pie era muy diferente en comparación a los osos que conocía. Aunque su cuerpo era el de un oso, tenía la cabeza de un lobo. Por otra parte, tenía orejas largas rectas como las de un burro. Mientras sus orejas se torcieron, la bestia me miró. La boca que estaba goteando sangre dejó escapar un rugido vicioso. Se enojó por la interrupción de su comida. Un sonido metálico fresco sonó al desenvainar mi espada. El oso lobo me miró mientras medía la distancia entre nosotros, y se acercó lentamente. La victoria es para el que hace el primer movimiento. Me trasladé al lado del monstruo con Dimensional Step, y rápidamente clavé mi espada en su abdomen desde el lado. Entonces, inmediatamente cambié a otra ubicación. No hubo necesidad de utilizar cualquier otra habilidad en este punto, ya que había dado un golpe mortal. Gaara. La combinación de perder de vista a su presa y el agudo dolor que sentía hizo que la bestia levantara frenéticamente sus patas delanteras de una manera imprudente. Sin embargo, más sangre fluyó de la herida en su abdomen con cada movimiento que hizo durante su alboroto. Mientras estaba de pie a una distancia segura del oso con cabeza de lobo, esperé a que la criatura se debilitara por su cuenta. Unos 10 minutos más tarde, la criatura cayó al suelo y comenzó a tomar aire. A pesar de que aún respiraba, ya había dejado de ser cualquier tipo de amenaza. Haciendo caso omiso del oso con cabeza de lobo, me dirigí hacia el lugar que me llamó la atención.
Era un pequeño claro, el lugar donde la criatura estaba teniendo su comida. A pesar de que estaba dañado considerablemente con varias marcas de mordeduras, junto con varios huesos que habían sido rotos, lo reconocí inmediatamente. Era un ser humano. Sin embargo, esta masa de carne, que una vez fue un ser humano, no tenía ningún artículo para hacer un reconocimiento adecuado. Mientras examinaba la espesura cercana, Ponta, que se había recuperado por el encuentro con el oso con cabeza de lobo, dejó escapar un grito desde su posición habitual. ¡Kyun! Cuando miré el arbusto que llamó la atención de Ponta, encontré una cabeza humana. El daño no era particularmente malo, todavía era posible distinguir los rasgos faciales generales. Sin embargo, era imposible decir si esto era una de las personas desaparecidas mencionadas en la solicitud. Además, no quería llevarme esa cabeza de regreso conmigo. Aunque podía describir la cara de la persona en el gremio de aventureros, probablemente pedirían verla por sí mismos. De repente, me di cuenta de algo extraño. El lugar donde se cortó el cuello estaba muy limpio. Eso no sería el caso si esta persona fue atacada por animales salvajes. O tal vez, por ahí, existía un monstruo capaz de hacer este tipo de cortes limpios. ¿Podría ser que el grupo había sido atacado y asesinado por bandidos? De hecho, ya que no había ningún tipo de armas o incluso cualquier equipaje por el cuerpo muerto, sentí que la posibilidad era bastante alta. Nadie en su sano juicio podría entrar en un peligroso bosque con las manos vacías, después de todo. Dicho esto, ¿su escondite podría estar cerca? Cuando observé a mi entorno, vi manchas de sangre cerca de la maleza en el interior del claro. A pesar de que la sangre ya se había secado en un negro descolorido, decidí dejar que me guiara a través del bosque. El sendero me llevó a las orillas del río Ridel. Continuaba más allá de las rocas y grava cerca de la orilla del río antes de detenerse. Esta parte del río estaba más aguas arriba, pero era comparativamente mucho más amplio. Como resultado, era también menos profundo. Parecía que esta persona logró escapar cruzando al otro lado del río. El bosque en el otro lado pertenecía a los elfos. ¿Eran responsables de las desapariciones? Sin embargo, es poco probable que los elfos estuvieran viviendo en las inmediaciones del río. Estaba demasiado cerca de donde la gente entraba y salía del bosque. Aunque sería difícil encontrar elfos aquí, teniendo en cuenta que se trataba de las afueras de un bosque donde pocas personas estaban dispuestas a entrar, se podría usar como un escondite adecuado para los bandidos. ¿Estás lista para un poco de exploración, Ponta? Kyun. Capítulo 14. Solo pasaba por aquí, parte 2, cuando llamé a Ponta que estaba apagando su sed por la orilla del río, se dirigió hacia mí, mientras ladraba alegremente. Mientras esperaba con una de mis rodillas ligeramente hacia afuera, ella la usó para saltar hasta el hombro antes de asentarse finalmente a misma en su posición habitual en la parte superior de mi cabeza. Saqué a pelar algunos de los pistachos de mi bolsa, lo que resultó en que moviera felizmente la cabeza. Después de caminar a través de la sección poco profunda del río, entré en el bosque de la orilla opuesta. A partir de este punto en adelante, estaba en el dominio de los elfos. Sin embargo, la atmósfera en el bosque era cualquier cosa menos sombría. Por el contrario, con la luz del sol filtrándose a través de las copas de los árboles, se sentía bastante agradable. Sin embargo, no había manchas de sangre en este lado. En su lugar, había señales de que alguien había pisado sobre esta área. Era posible que la persona fuera herida al pasar el río, resultando en que la sangre apareciera solo en la orilla opuesta. Esto podría significar que los supuestos bandidos consideraban esta área como peligrosa. Si ese es el caso, entonces incluso si cuidadosamente buscaba en esta área, no sería razonable para mí ser capaz de encontrar cualquier señal para perseguir. Parecía que podía buscar solo de manera constante a Klee. Dado que el tiempo no era realmente un problema, caminaba tranquilamente por el bosque con Ponta. De vez en cuando, un cierto tipo de nuez llegaba a sus ojos. Después de usar magia de viento para tirarla desde el árbol, la disfrutaba en la parte superior de mi cabeza. En poco tiempo, la luz del sol comenzó a desvanecerse, tiñendo poco a poco el bosque de un rojo carmesí. Fue en este momento que nos encontramos ante lo que parecía ser un sendero de montaña. La anchura era a lo sumo capaz de dar cabida a una sola carreta. La maleza estaba en la medida en el que apenas se podría considerar como una carretera. El camino se extendía hacia el noreste y la dirección suroeste. Puesto que ya estaba oscureciendo, me dirigía en dirección sudoeste, hacia donde podía estar la salida del bosque.
A partir de mi cabeza, bostezos somnolientos de Ponta periódicamente se pudieron escuchar. Más abajo en el camino, oí el sonido de armas chocando unas con otras. Salí de la pista, moviéndome en silencio a través de los matorrales mientras me acercaba a la fuente de los ruidos. Había una carreta con un pequeño grupo de personas próximas a ella, con sus armas preparadas y con las caras cubiertas con miradas amenazantes. Las personas que rodeaban la carreta tenían el mismo color de mantos, sus armas y escudos se levantaban en una formación para protegerla. Ellos eran claramente muy diferentes en comparación con una banda normal de bandidos mal equipados. La carreta estaba un poco retirada detrás de ellos y estaba cubierta con un lienzo de tela, ocultando su contenido. Sin embargo, sentí señales de vida en el interior de la carreta. Al parecer había gente oculta en el interior. Un hombre delgado junto a la carreta sacó su espada, pero a diferencia de los guardias delante de él, la espada temblaba en sus manos mientras la sacaba de su cintura. Los cadáveres de 3 hombres cubiertos con flechas rodearon la carreta. Parecían ser víctimas de un ataque sorpresa. Entre los hombres con mayor fervor en la parte delantera, un hombre que tenía una buena figura dejó escapar un gemido de dolor antes de caer al suelo. Al caer, vi a la figura del agresor retraer su espada antes de observar atentamente lo que lo rodeaba. De una mirada a la hermosa mujer que estaba allí mientras manejaba una espada delgada, estaba claro que ella no era humana. Su piel de color lila era como cristalino. Su largo cabello blanco como la nieve. Sus orejas puntiagudas complementando sus ojos afilados, brillaban con un extraño dorado en el bosque oscuro. En comparación con el elfo que había visto con anterioridad, sus orejas eran también más cortas. Estaba vestida con un vestido de manga larga con un pequeño dobladillo que permitía una gran maniobrabilidad. Un corsé de cuero sirvió como equipo de protección, mientras que una capa gris se agitaba en el viento detrás de ella. Su comportamiento era una reminiscencia de un guerrero veterano. Sin embargo, un encanto femenino impresionante irradiaba desde el cuerpo envuelto en ropa normal. La tela en el pecho amenazaba con estallar en cualquier momento bajo la presión de sus abrumadores bultos. Debajo, una cintura estrecha acentuaba sus agraciadas piernas y glúteos tonificados. Si uno fuera capaz de apartar la mirada de la hermosa chica incluso para un poco de tiempo, entonces sería capaz de notar la espada plateada que destellaba en la mano que ferozmente la usaba, cortando a un hombre tras otro. De vez en cuando, había hombres intentando rodearla, pero ellos se retiraban después de recibir las flechas disparadas desde una posición más alejada detrás de ella, usando las gruesas ramas de un gran árbol como un punto de apoyo, y el tronco como un sustituto de escudo. El arquero, que tenía las mismas características que la persona que vi cerca de Diento, disparaba continuamente flechas. Con el cabello teñido de rubio esmeralda, ojos color jade y largas orejas puntiagudas, junto con una estructura delgada, era, sin duda, un elfo. Sin embargo, este elfo parecía ser una persona diferente del que vi en la ciudad. Ambos atacaron un grupo que sumaban alrededor de 20. Eran lo suficientemente hábiles en la batalla que superaron con facilidad la desventaja numérica. Mientras Ponta y yo observábamos en silencio desde un arbusto, preguntándonos si, después de unos minutos, la batalla concluiría, oí a un hombre jurar cerca de la parte posterior del grupo. Entonces, empezó a correr hacia la carreta. Después de que el hombre quitara la tela cubriendo la carreta, apuntó con su espada hacia uno de los atacantes, mientras gritaba: «Mujer, ríndete obedientemente. De lo contrario, voy a cubrir sus cuerpos con agujeros. Elfo de por allí, tú también». Con abultadas venas y saliva pulverización de su boca, gritó el hombre. Su espada se dirigió hacia la jaula de hierro en el interior de la carreta, donde 4 niños estaban encerrados. Con cabello dorado, ojos de esmeralda, y largas orejas, eran todos elfos. Los niños, probablemente temerosos de la espada apuntándoles, dejaron escapar sollozos ahogados a través de sus bocas. Al mismo tiempo, más lágrimas se reunieron en las esquinas de sus ojos. Cuando la mujer detuvo la espada en consideración de la amenaza, los hombres a su alrededor dejaron escapar suspiros de alivio. Al mismo tiempo, comenzaron a disminuir gradualmente su distancia. ¡Demonios! La descarada raza humana. En lugar de presentarnos y soportar la humillación por el resto de nuestras vidas, la gente del bosque preferiría morir orgullosamente. Junto con sus gritos, la punta de la espada se levantó inmediatamente. Un odio más intenso y la ira brillaban en sus ojos. La presión del aura oscura que ahora la rodeaba hizo que los hombres que se acercaban comenzaran a dudar. El elfo situado en el árbol reflexionó sobre lo que debería hacer y no levantó su arco.
En esta situación, era obvio que algunos de los rehenes elfos se convertirían en sacrificios. Puede ser que sea la naturaleza de un hombre impotente querer acercarse, incluso si es solo por un poco, a la mujer hermosa con la piel de color lila. Parece que estás en una situación difícil. Permíteme darte una mano. En este ambiente volátil, después de quitar a Ponta desde la parte superior de mi cabeza y ponerla como si fuera una bufanda por seguridad, me acerqué al hombre junto a la carreta mientras decía en un tono inocente. Por un momento, solo el aire que soplaba se escuchó. Si un caballero plateado que llevaba un manto negro de repente salía de la espesura, por supuesto, a cualquiera le resultaría sospechoso. El hombre que la amenazó antes parecía estar perdido en sus pensamientos. ¿Darte una mano? Dar, con una expresión confusa que parecía estar pensando algo, murmuró en voz baja. Cerré la distancia hacia el hombre con la guardia baja, que parecía no poder tomar una decisión. A pesar de que podría haberme transferido simplemente para acortar la distancia, me negué a mostrarlo frente a tanta gente. Era una situación delicada, ya que todavía no sabía si derrotar o no a los secuestradores crearía la oportunidad de formar una relación de amistad con la gente del bosque. Ve bien. Yo te recompensaré generosamente si capturas a esa elfa oscura. Sin embargo, asegúrate de capturarla con vida. ¿Qué? ¿Qué demonios estás pensando? No podemos confiar en una persona sospechosa. Estás loco. Cuando el hombre, cuyos patrones de pensamiento deberían haber sido completamente defectuosos, llamó a tales palabras como si fueran buenas ideas, uno de los miembros de su grupo protestó. Como era de esperarse, todavía había al menos una persona que era capaz de pensar racionalmente en esta situación. Molesto, muy molesto, cállate. Eres tan incompetente que ni siquiera puedes superar a una mujer sola. Captúrenla rápidamente. No podemos permitir que tal preciosa especie rara se nos escape. Este grupo parecía ser capaz, así que ¿cómo una persona tan incompetente pudo mezclarse? Me pregunto quién es el líder a cargo de este grupo de secuestradores. Aunque, en este punto, supongo que no importa. Por lo tanto, ella al parecer es una elfa oscura, sus rasgos difieren considerablemente de los de un elfo. Aunque, en el juego, los elfos oscuros tenían largas orejas en su lugar, junto con los ojos rojos y la piel marrón oscuro. Sus características en este mundo parecían ser muy diferentes. Por otra parte, teniendo en cuenta que eran una especie rara, su número era de probablemente unos pocos. Mientras pensaba en tales cosas irrelevantes, cerré la distancia hacia el hombre incompetente con una carrera corta. Incluso con mi armadura de cuerpo completo, gracias a mi actual cuerpo superior, fui capaz de cubrir la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Saqué mi espada y corté su brazo, el que él había utilizado para blandir su espada antes. Como si no supiera lo que acababa de pasar, tenía una expresión atónita en su rostro cuando tomó su último aliento. Después de que la parte superior de su cuerpo comenzara a caer, la mitad inferior cayó al suelo y derramó su suciedad en los pantalones bien cortados. Todos se sorprendieron al presenciar lo que acababa de pasar. Sin embargo, en el momento siguiente, la elfa oscura recuperó sus sentidos. Mientras todos los demás todavía estaban distraídos, ella tuvo la oportunidad de reducir a 3 hombres. Un hombre trató de recuperar su postura, pero antes de que pudiera hacerlo, me impulsé hacia él y lo partí en 2 con un corte desde arriba, como si me estuviera preparando para filetear un pescado. Puro pánico y miedo se apoderó de los hombres mientras llenaban el aire de gritos. Con flechas desde arriba, cortesía del elfo en el árbol, redujeron a todos los que trataron de escapar. En cuestión de minutos, la quietud descendió sobre el claro, con solo los sonidos de los insectos y el susurro de las hojas rompiendo el silencio. Capítulo 15. Recibí una solicitud asignada. El fuerte hedor de la sangre y las entrañas estaba impregnado en el aire. Con un solo balanceo, mi espada liberó una nube de gotas de sangre, y recuperó su brillo azul pálido anterior. Entonces, envainé la espada, ocultándola bajo mi manto negro. Justo cuando di un paso hacia la carreta, una voz femenina aguda resonó desde atrás. «¡Alto ahí! No hagas movimientos extraños». Mirando detrás de mí, vi a la elfa oscura darme una mirada intimidante con su espada apuntando en mi dirección. Detrás de ella, el elfo descendió del árbol y se acercó con precaución preparando su arco. No soy una persona sospechosa. Solo estaba cerca cuando traté de dar una explicación, terminé hablando las líneas clásicas de una persona sospechosa. Me lamenté en mi corazón ya que solo me hizo parecer más sospechoso. «Tranquilo. Quédate donde estás. Donaa, busca la llave». Sin embargo, ella no parecía querer escuchar nada de eso.
Después de darle órdenes al elfo, ella tomó una posición que me separaba de los niños en la carreta. El hombre llamado Donaa en silencio asintió en respuesta, y comenzó a buscar en los cuerpos por la llave de la jaula en la que estaban encarcelados los miembros de su raza. Incluso mientras la elfa oscura estaba comprobando periódicamente los avances de su compañero, mantuvo firmemente su espada dirigida hacia mí. En ese momento, Ponta sintió la calma después de la conclusión de la tranquilidad de la batalla. Ella desenrolló su cuerpo, que había sido envuelto alrededor de mi cuello, y saltó de nuevo a su lugar habitual antes de dejar escapar un grito. ¡Kyun! A la vista de Ponta, los ojos dorados de la elfa oscura se abrieron de sorpresa. Ella bajó la espada un poco antes de llamarme. De ninguna manera, ¿es un zorro esponjoso? ¿Cómo logró un ser humano domesticar una bestia espíritu? Al igual que el elfo que había conocido anteriormente, ella se sorprendió por la presencia de Ponta. Parecía que era muy poco frecuente. El elfo que me encontré el otro día también se sorprendió. Simplemente sané las heridas de esta chica y le di algo de comida. Después de eso, al parecer gané su favor. Recuperé el saco de artículos que había dejado en los arbustos antes de haber entrado en la batalla, y saqué la bolsa de pistachos desde dentro. Cuando puse el contenido de la bolsa en la palma de la mano, sin problemas, Ponta bajó la cabeza a las nueces en mi mano. Ella hábilmente quitaba las cáscaras antes de meterlas en su boca, comía con fruición. Después de que la elfa oscura fuera testigo de esta escena, ella recuperó su intención maliciosa y envainó la espada. A pesar de que aún se mantenía vigilante, parecía dispuesta a escuchar a mis circunstancias ahora. ¿El elfo que te encontraste el otro día? Me lo encontré cerca de la ciudad Viento. También parecía querer liberar a los esclavos elfos en la ciudad. A pesar de que el elfo dijo que no hablaba con seres humanos, ya que parecía compartir un objetivo común con los dos aquí, lo mencioné. Con un destello de reconocimiento, rápidamente hizo una pregunta después. Su cautela parecía haber disminuido ligeramente. ¿Te reuniste con Danka? De ninguna manera no, él no me dijo esas cosas explícitamente. Por ahora, interrumpí sus sospechas con una explicación. Todavía era cuestionable si me iban a creer. De repente, el elfo que había estado buscando la llave, Donaa, la llamó. Ariane, la encontré. Después de su anuncio, Donaa se dirigió hacia la ventana de barrotes de hierro de la carreta y abrió el cerrojo. Con un sonido metálico pesado, la puerta de la jaula se abrió y los 4 niños salieron, cada uno con diversas lesiones. Uno de ellos arrastraba una pierna lesionada. Con el fin de ganar algunos puntos, y además mi plan de crear una relación amigable con los elfos, ofrecí el uso de una parte de mis habilidades para Ariane, la elfa oscura. Si hay lesiones, puedo usar magia curativa para tratarlos. Si estás bien con eso, voy a ver a las lesiones de los niños. ¿Que no eres un humano? Para estar ayudando elfos, ¿cuál es tu objetivo? No todos los humanos son hostiles a los elfos, es más que eso. Después de todo, ¿no se puede encontrar casi en cualquier lugar bichos raros? Después de contestarle, se quedó mirándonos a mí y a Ponta, que estaba sentada en mi mano, antes de que, finalmente, en silencio, hiciera un pequeño gesto. Parecía que me había dado permiso. Con el fin de no asustar a los niños, llevé a Ponta, que todavía estaba comiendo las nueces, conmigo. Los niños se asustaron, ya que incluso uno de ellos se escondió detrás de Donaa. Me puse de rodillas y bajé a Ponta delante de los niños. La niña con una pierna herida, que podría haber conseguido su herida durante su fallido intento de fuga, tenía la cara tensa. Llevé mi mano suavemente más cerca y usé una suave luz envolvió a su pierna, envolviendo su lesión, cerrando la herida en cuestión de segundos. Cuando vio que la herida había desaparecido, su tensa expresión se iluminó con una pequeña sonrisa. Para ser capaz de usar magia de curación sin un canto, eso es impresionante. Ariane comentó con admiración. Al parecer, el canto de la magia era generalmente necesario si se quería lanzar un hechizo. Si bien había un tiempo de reutilización en el juego para volver a usar un hechizo, se podría activar al instante magia sin necesidad de un encantamiento. De todos modos, era bueno que la posibilidad de usar la magia sin canto no era desconocida en este mundo. El resto de los niños decidió poner su confianza en mí después de ver que las lesiones de la niña se habían recuperado, y se reunieron en torno a mí para que curara sus lesiones. Después administré sobre los 3 niños restantes, todos ellos me dieron las gracias en voz baja. Ariane, los niños tienen en el cuello collares come magia. No pueden utilizar ningún tipo de magia en este estado. ¿Qué debemos hacer? Como había observado Donaa, había un collar metálico negro asegurado alrededor del cuello de cada niño.
Un patrón complejo estaba grabado en cada uno de ellos. ¿Collar come magia? Pregunté por el término desconocido. De acuerdo con Donaa, era un objeto mágico que consumía el mana de la persona, que lo llevaba hasta el punto donde la magia era muy difícil de realizar. Se decía que los elfos usando esos collares, no podían usar magia espiritual de la cual su raza estaba tan orgullosa. Ariane, vas a reunirte con Danka después de esto. En ese momento, yo tendré que acompañar a los 4 niños cuya magia fue sellada por mí mismo, no será verdaderamente seguro hasta llegar a un pueblo cercano. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mientras Donaa miraba a los niños recuperados con una expresión pensativa en su rostro, Ariane bruscamente se giró hacia mí con una pregunta. Tú, chico armadura. Si puedes usar magia curativa, entonces deberías tener el poder de una doncella del santuario o un chamán, ¿verdad? ¿Eso quiere decir eres capaz de eliminar la maldición de los collares? Una clase exclusiva de mujeres, la doncella del santuario existía en el juego, pero no había una clase de chamán. Sin embargo, cuando pensaba en lo que estaba pidiendo, una clase basada en cura podría ser capaz de hacerlo. Si no me equivoco, la clase obispo de nivel intermedio debería tener la habilidad anticurse, y la clase papa de nivel avanzado debería tener la habilidad Holy Purification. Anticurse era una habilidad mágica que permitía eliminar la maldición de atributos tanto de un artículo como de alguien, mientras que Holy Purification era una habilidad mágica que, además de eliminar de todas las maldiciones, también hacía una gran cantidad de daño a la especie de no muertos. No soy chico armadura, soy Ark. Más o menos, es posible eliminar la maldición con el uso de la magia, pero no sé si podría haber efectos secundarios en hacerlo. Después de todo, nunca había utilizado esos hechizos en la realidad. Con esto en mente, puse la mano encima de uno de los cuellos de los niños y usé anticurse. Una formación de magia compleja apareció sobre mi palma antes de ser aspirada en el collar. En ese momento, se hizo un sonido cristalino, ya que fácilmente se rompió, cayendo al suelo. El niño que ahora era libre del collar se dio unas palmaditas en el cuello por un tiempo antes de ofrecerme una sonrisa brillante. Gracias. Ojisan de armadura. Sí, no hay duda de que con esto les daba una buena impresión a los elfos. Gocé en secreto ante la idea. Los otros niños que estaban viendo se acercaron a mí. Hice que se pusieran en una fila y los fui liberando de la maldición. Después de ver que los niños fueron liberados de forma segura desde sus collares, Donaa dejó escapar un suspiro de alivio. Era probablemente porque las cosas se habían asentado con calma, pero pronto comenzó a regañar a los niños. Ahora, todos ustedes, ¿no les habían dicho que no abandonaran el pueblo sin el permiso de sus padres y el jefe? Eso no es seguro. Lo siento. Un espíritu estaba angustiado y siguió gritando ayúdenme, ayúdenme, y pensé que debería. Como uno de los niños tenía los ojos llorosos al explicar sus circunstancias, Ariane entró con una pregunta. ¿Un espíritu angustiado? ¿Dónde estaba? Cuando fui al lugar que el espíritu había señalado, vi a un zorro esponjoso lesionado atrapado allí. Había sido capturado por humanos, por lo que pensé que debería ayudar. En esas palabras, los ojos de ambos, Ariane y Donaa, se giraron hacia mí, creando una atmósfera en la que se sentía como si la buena imagen que había logrado crear anteriormente se redujera al instante. No había nada que hacer aquí, excepto explicar y aclarar este malentendido inesperado. No malinterpreten, ayudé a Ponta quien estaba capturada en una base de bandidos. Sin duda, ¿creen que yo tengo algo que ver con el de atraer y capturar a los niños? O bien, supongo que sí. Los zorros esponjosos, conocidos por su alto nivel de desconfianza, nunca llegarían a apegarse emocionalmente a alguien que los hiriera, Ariane dijo entre dientes mientras se encogía de hombros, cruzando los brazos debajo de su amplio pecho. Donaa asintió con la cabeza, y con ello, las miradas penetrantes dirigidas hacia mi dirección desaparecieron. Al parecer fui capaz de resolver el malentendido correctamente. Mientras pensaba eso, vi a los niños elfos rodeando a Ponta acariciando en silencio su pelaje. Se decía que los zorros tenían una fuerte desconfianza y que rara vez se apegaban emocionalmente a alguien. Sin embargo, con tal escena delante de sus ojos, alguien podría empezar a dudar de eso. Bueno, voy a entregar a los niños al pueblo más cercano primero. Saldremos momentáneamente. El anochecer es inminente. ¿Son todos ustedes capaces de usar al menos magia espiritual para protegerse? Cuando Donaa les preguntó, los niños dieron una respuesta enérgica antes de caminar a través de los matorrales en el bosque. Incluso estos niños pequeños eran capaces de usar magia espiritual. Parecía que con el fin de protegerse a sí mismos en este peligroso bosque, se necesitaba poseer altas capacidades de combate. Ten cuidado, Donaa.
Has dicho que tu nombre era Ark. Si estás libre, ¿qué te parece si me ayudas? Con la limpieza de eso, mientras hablaba, ella hizo un gesto con la barbilla para señalar la zona que rodeaba la carreta donde la vista de los restos dispersos del grupo armado se veía. Creo que, en comparación de hacerlo solo, el tiempo necesario para terminar se reduce a la mitad. Además, ser capaz de recibir órdenes de una hermosa One-san es una experiencia que difícilmente llega. Habiendo reunido los restos en un solo lugar, me ayudé con el dinero de sus bolsillos, así como las armas que parecían tener un valor de mercado. Después de ver esto, las cejas bien destacadas de Ariane se juntaron en una mueca. Para hacer una cosa tal como robar pertenencias de los muertos, es un misterio por qué un zorro esponjoso se apegó a una persona como tú. En la sociedad humana, no importa que, uno no puede sobrevivir sin dinero. Por otra parte, los gastos durante el viaje son numerosos. No se debe dejar pasar una oportunidad como esta, la raza de elfos no usa monedas. Al oír mi pregunta, Ariane me regañó diciendo, los elfos también tienen suficientes monedas de oro. Al parecer, el sistema básico de trueque era algo común dentro de los pueblos de elfos, mientras que las monedas de oro se utilizaban para las operaciones exteriores. En lugar de utilizar una aleación de oro para sus monedas al igual que los seres humanos, los elfos utilizaban oro puro en su lugar. Parecía que sus monedas valían mucho más que la de su contraparte humana. Ariane habló orgullosamente de ello, después de que los elfos deliberadamente utilizaran sus monedas de oro en las transacciones las veces suficientes como para hacerse notar, las grandes empresas humanas se revolvieron para intercambiar sus monedas por la variedad de los elfos. Se sentía un ambiente de glamour en torno a esta voluptuosa One-san. Sin embargo, la figura orgullosa que emanaba era algo encantadora y dulce. Aunque si tuviera que decirlo en voz alta, sus intensos ojos dorados me verían, así que mantuve la boca cerrada. Una vez que los restos quedaron en un solo lugar, Ariane de repente se movió hacia adelante y se sentó, haciendo un gesto para que siguiera su ejemplo. Cuando bajé mi cuerpo, Ponta apareció al mismo tiempo y torció el cuerpo en una posición entre las piernas antes de sentarse también. Parecía estar investigando los movimientos de Ariane ya que sus orejas se movieron. Sean engullidos por la tierra. Ella levantó las manos por encima del suelo, y, después de un pequeño murmullo, la superficie de la tierra alrededor de los cadáveres de inmediato comenzó a ondular. De una manera casi como si fuera un ser vivo, el suelo empezó a tragarse a los cadáveres. Después de un corto periodo de tiempo, la pila de cadáveres había desaparecido por completo sin dejar rastro. Creo que con esto, al convertirse en alimento para el bosque, estos chicos fueron capaces de ser un poco útiles. Al decir esto, Ariane se sacudió la suciedad en sus manos y se levantó. Ponta rascó repetidamente con su pata delantera en donde la tierra se había elevado no hace mucho tiempo, e inclinó la cabeza hacia un lado en confusión. Era un tipo de magia perfectamente adecuada para la eliminación de cadáveres. Así que fue magia espiritual. Es la primera vez que la veo usarse. Solo después de haber tenido conocimiento de ello hasta ahora, se podría decir que después de presenciarla personalmente en la realidad, tuve una especie de sentimiento profundamente conmovedor. Habiendo terminado la eliminación de cadáveres, Ariane quitó los arneses de los caballos unidos a la carreta y golpeó sus traseros, por lo que corrieron. Parecía que estábamos dejando a los caballos en libertad. Solo la carreta y la jaula en su interior se mantuvieron en el lugar del ataque. Podría ser posible obtener una buena cantidad de dinero para ello, pero tratar de vender una cosa así en la ciudad sería llamativo no importa cómo se mire. No hay nada que hacer, excepto simplemente dejarla aquí. Tengo magia espiritual de fuego y tierra como mis especialidades. Oh, todavía tengo que expresar adecuadamente mi gratitud. Nos salvaste antes, gracias. Soy Ariane Glemis Maple. Se dio la vuelta y se presentó. Junto con su largo cabello blanco como la nieve, acoplado con largas pestañas rizadas, debajo de la cual un par de ojos dorados se veían, se giró hacia mi dirección, mostrando en sus labios una sonrisa seductora. El atractivo sexual que emanaba de su cuerpo sería suficiente para llevar a un hombre a estar loco de lujuria. Sin embargo, su nombre parecía algo dulce. Ark. Simplemente un aventurero que viaja. Y esta es Ponta. Kyun. Cuando di una breve introducción, Ponta levantó la mirada y gritó. No parecía como si fuera una presentación. Siguiendo la línea de visión de Ponta, vi un gran pájaro con plumas de color turquesa acercándose hacia nosotros.
Cuando Ariane se dio cuenta, alzó la vista hacia el cielo. Después de pasar hábilmente a través de los huecos entre los árboles en su descenso, el pájaro en silencio cayó sobre el brazo izquierdo extendido de Ariane. Aunque era ligeramente más pequeño que un cuervo, todavía era bastante grande mirándolo de cerca. Su cresta blanca se puso de pie como una hoja. Comúnmente conocido como el ave de los susurros, también es una bestia espíritu. Después de que ella explicara brevemente el nombre del ave, el pico se abrió y comenzó a hablar fluidamente en una voz masculina. Danka encontró la base de esos tipos en Diento. Ariane, ve con Danka y rescata a nuestros hermanos. El ave de los susurros cerró el pico después de decir eso e inclinar su cabeza. Acto seguido, Ariane sacó una pequeña nuez roja de una bolsa de cuero atada a su cadera, y el pico del ave de los susurros hábilmente se inclinó para picotearla. Después de cepillar suavemente la cresta encima de su cabeza, Ariane comenzó a hablarle al ave. Donna y yo hemos tenido éxito en el rescate de los 4 niños. En este momento está regresando al pueblo. Voy a encontrarme con Danka pronto. Después de que ella terminara de hablar, elevó ligeramente su brazo izquierdo. A través de su inercia, el ave de los susurros despegó, evitando hábilmente las hojas de cada árbol mientras volaba en las profundidades del bosque, desapareciendo de la vista. Parecía que el ave era similar a una paloma mensajera. Excepto que tenía la capacidad de una grabadora de voz perfecta. Usando la voz del ave de los susurros desde hace un tiempo como base, supongo que su mensaje se transmitía de la misma manera. Mientras miraba mi estado sin habla, Ariane comenzó entusiasmadamente a reírse de mí. ¿Es porque es difícil para los humanos domesticar bestias espíritu que no sabes acerca de una cosa así? Por cierto, dijiste que eras un aventurero, ¿verdad? ¿Te gustaría ser empleado por mí? Ariane me lanzó una mirada provocativa mientras ella sacaba 5 monedas de oro de la bolsa de cuero atada a su cintura, e hizo una propuesta de este tipo. 5 monedas de oro de los elfos por antelación, y otras 5 después. No está mal, ¿no te parece? ¿Podría el mensaje del ave de los susurros estar hablando de ayudar con la misión de liberar a los elfos en Diento? ¿El elfo del otro día encontró el paradero de los elfos aprisionados? Si es así, mi paseo alrededor de la ciudad fue realmente un esfuerzo inútil. A fin de cuentas, ¿por qué estaba ofreciendo contratarme? Parecía ser muy mala la pelea pasando entre los elfos y los humanos. Objetivamente hablando, no sería fácil confiar en un humano desconocido vestido con armadura de cuerpo completo, ¿verdad? Cruzando los brazos en un esfuerzo por parecer importante, le pregunté a ella directamente. ¿Se puede confiar en un humano como yo? No confío en ti. El zorro esponjoso allí, Ponta. Solo confío en ella. Incluso si una bestia espíritu se alía con un humano, es por lo general con un niño pequeño, que un adulto lo domestique, esa persona o bien tiene que ser de buen carácter o habitualmente cabeza hueca. ¿Eso que dejaste pasar fue un insulto? Ciertamente, por lo general no tomaba las cosas molestas en consideración, pero decir que tengo una inclinación de vivir solamente con instintos. A mis pies, Ponta tenía su cuello inclinado hacia un lado en confusión mientras miraba hacia mí. Los aventureros no son contratados de esta manera. Hay reglas. Oye. Ella tiró las monedas de oro de su mano a mi dirección. Las atrapé fácilmente en el aire. A diferencia de las monedas de oro de este país, cada una de estas era del tamaño de una moneda de 100 yenes, con diseños delicados grabados en ambos lados. Eran considerablemente de alta calidad. Con solo mirar las monedas de oro, se podría decir que los elfos tenían una tecnología superior en comparación con los seres humanos. Sin duda, fueron hechas de oro puro. Con una vista, uno podría decir que valían más que las monedas humanas. Deposité las monedas de oro de los elfos en la bolsa de dinero dentro de mi saco. Pues bien, la misión para rescatar a los elfos presos era básicamente una de sigilo. Actuar a la intemperie no iba a funcionar, por lo que el conveniente método de movimiento que había usado recientemente vendría bastante bien. Los elfos parecían más fiables que los estúpidos humanos. Sería una buena idea fortalecer nuestra relación recién descubierta. Esta fue mi primera solicitud asignada como un aventurero. Debería terminar bien.